Buenos días, nos encontramos aquí día miércoles 4 de noviembre. Estamos con los estudiantes del séptimo de básica para la clase número 16 de Ciencias Naturales. Vamos a empezar. No sin antes recordarles que el icono nos indica cuándo debemos pasar a nuestro portafolio, ¿no? El día de hoy damos por iniciado de manera formal el segundo trimestre, ¿sí? Con su primer parcial. Por favor, poner como separador dentro de sus portafolios, aquí diga segundo trimestre, parcial 1, ¿no? Y empezamos con temas de la unidad número 4. Se titula Sistema Nervioso y Endógeno. Como el nombre lo dice, eso es lo que vamos a ver en este parcial. Obviamente, el día de hoy vamos a empezar por el número 1. En este caso es el sistema nervioso. Así que vamos allá. ¿Qué es el sistema nervioso? Pues bien, el sistema nervioso se entiende como el conjunto de órganos y estructuras que se encargan de el procesamiento de los estímulos recibidos de manera interna y externa y de la respuesta que se dan ante estos estímulos. El sistema nervioso, pues básicamente son órganos formados por, obviamente, tejido nervioso, que se encargan de analizar las señales, de receptarlas y de ejecutar las respuestas ante las diferentes señales o estímulos que reciben del medio exterior o del interior. El sistema nervioso está formado por dos grandes componentes o dos componentes principales. El primero de ellos es el sistema nervioso central, con las siglas SNC. Por favor, recuérdenlas porque las vamos a usar a lo largo del documento. Y el sistema nervioso periférico con sus siglas SNP. Así que vamos a comenzar, obviamente, a ver. Pero antes vamos a ver las estructuras del sistema nervioso como tal. Dentro del sistema nervioso, de manera general, bastante general, podemos encontrar las siguientes estructuras: el encéfalo, la médula espinal y las neuronas. El encéfalo es la estructura del sistema nervioso central, ojo ahí, que se encarga de controlar las diferentes funciones del organismo. El encéfalo se encuentra dentro del cráneo, está protegido por el cráneo, los huesos del cráneo. Y básicamente, poniéndolo en palabras más simples, es un centro de control, ¿no? Aquí se procesan todos los estímulos y se ejecutan todas las respuestas que a su vez las otras partes del sistema nervioso se encargan de ejecutarlas o de transmitirlas. Tenemos a la médula espinal. La médula espinal tiene como función la transmisión de los diferentes impulsos nerviosos hacia el cerebro o al encéfalo. Ya vamos a ver que el encéfalo y el cerebro no es lo mismo. Bueno, hacia el cerebro y a su vez del cerebro hacia los órganos inferiores. Finalmente tenemos a lo que son las neuronas. Las neuronas se entienden como las unidades más básicas y funcionales del sistema nervioso. Las neuronas son células nerviosas y, junto a otros tipos de células conocidas como gliales, forman el tejido nervioso. Y este tejido nervioso permite el almacenaje y el transporte o transmisión de la información. Sabiendo esto, ahora sí podemos entrar a lo que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se encuentra formado por dos estructuras: el encéfalo y la médula espinal. Tiene como función recibir la información proveniente del exterior y del interior y de su procesamiento. ¿Para qué procesa su información? Para controlar las diferentes funciones corporales. Este sistema nervioso central se protege por las meninges y por estructuras óseas. En el caso del encéfalo, por los huesos del cráneo; en el caso de la médula espinal, por las vértebras. ¿Qué son las meninges? Pues las meninges son una especie de estructuras que permiten eh, la amortiguación en el caso del encéfalo, ¿no? Para que no choque con los huesos del cráneo. Está obviamente entre el cráneo y entre el cerebro, el encéfalo. Estas meninges, cuando se inflaman, se produce una enfermedad, una condición que se conoce como meningitis. Es una inflamación, pues, de esta estructura.
El encéfalo, ¿cómo está formado el encéfalo? Está formado por lo que es el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, o tallo encefálico también le llaman, y la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral y se ramifica en los nervios. Ya vamos a ver más adelante los nervios. Como vemos aquí en la figura, la médula espinal, al igual que la columna vertebral, se clasifica según el lugar donde se encuentre. Así que tenemos médula espinal cervical, torácica, lumbar, sacra y coxil, al igual que la columna, ¿no? Es lo mismo, similar. Aquí vemos un pequeño mapa conceptual que nos resume básicamente cómo está formado el sistema nervioso central. Ya vimos que está formado por lo que es el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo está formado por tres estructuras, que son el cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo o tallo encefálico, y la médula espinal, que pues, es una sola, ¿no? Se subdivide en lo que es referente al lugar donde se encuentra dentro de las vértebras, pero en función de estructura es una sola. En el caso del encéfalo, el cerebro tiene la función de controlar lo que son pensamientos, memoria y el movimiento voluntario de las extremidades. Nótese que digo voluntario. ¿Hay movimientos involuntarios de las extremidades? Sí, son los llamados reflejos, pero eso no lo controla el cerebro. El cerebro controla los movimientos voluntarios. ¿Quiero alzar la mano? La alzo, es voluntario, yo la quiero alzar, ¿no? Tenemos al cerebelo. El cerebelo es el encargado de coordinar el movimiento, también el equilibrio y el aprendizaje de secuencias motoras, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en la práctica de los deportes, ya que permite aprender ciertas rutinas de movimiento necesarias para la práctica de los mismos. Finalmente tenemos al bulbo raquídeo o el tallo encefálico, que es encargado de controlar las funciones involuntarias, como cuáles, como los latidos del corazón, como la respiración y varios funcionamientos de diversos órganos dentro del cuerpo que son involuntarios. Tenemos a la médula espinal, que es otro componente del sistema nervioso central. ¿Y cuál es la función de la médula espinal? La función de la médula es controlar los movimientos reflejos, es decir, los movimientos que son involuntarios y resultan ante una situación de peligro. Puede ser un peligro real o puede ser un posible peligro. Simplemente lo que hace es hacer el movimiento reflejo. ¿Como cuál? Como por ejemplo, cuando uno va cayendo, es un movimiento reflejo bastante común es poner el brazo de esta forma. Que si caigo, por ejemplo, de frente, se proteja lo que es la cabeza. Es un movimiento reflejo. Otro movimiento reflejo, si alguien te va a golpear, pues lo que hacen es irte hacia atrás y tratar de cubrirte con la mano. Otro tipo de movimiento reflejo, por ejemplo, es tocar algo caliente y retirar la mano en el instante. Eso es otro tipo de movimiento reflejo. No es coordinado por el cerebro, es decir, no es pensado de manera voluntaria, pero es un movimiento. Ahora hablemos del sistema nervioso periférico. Este sistema está formado por el conjunto de nervios y estos nervios están encargados de conectar el sistema nervioso central con el resto de los órganos del cuerpo. La función del sistema nervioso periférico es transmitir información hacia el sistema nervioso central y a su vez transmitir las órdenes del sistema nervioso central hacia los órganos que se encargan de cumplir la función de movimiento o de otro tipo. El sistema nervioso periférico se divide en dos componentes: el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El autónomo son movimientos involuntarios, se realizan por sí mismos. El somático son movimientos voluntarios, son acciones voluntarias, para ser más específico. Y hablando del sistema nervioso autónomo, se conforma de tres sistemas. Un sistema conocido como simpático, el parasimpático y el entérico. El entérico es aquel que se encarga de procesos como la digestión. La digestión es otro proceso involuntario que nosotros no tenemos un control directo, sino que se encarga de este sistema, que es un sistema autónomo, es decir, que realiza funciones sin intervención del cerebro. Aquí tenemos una imagen, una diferencia
entre los sistemas simpático y parasimpático. En el caso del simpático, el simpático inhibe ciertas funciones y el parasimpático, eh, digamos, las incita, ¿sí? El simpático detiene, el parasimpático permite. Como por ejemplo, vemos aquí algunos. El simpático, por ejemplo, es el encargado de dilatar la pupila, es decir, que la pupila se haga mucho más grande. En el caso, por ejemplo, de que no hay suficiente luz, la pupila se dilata para tratar de captar la luz lo más que se pueda para poder ver bien. Y el parasimpático se encarga de contraer la pupila. Lo contrario, cuando ya hay demasiada luz, la pupila se contrae para adaptarnos a ese flujo constante de luz. El simpático, por ejemplo, inhibe la salivación, es decir, la corta. El parasimpático le estimula para que se produzca más saliva. El simpático relaja los bronquios, el parasimpático los contrae. El simpático acelera el impulso cardíaco, el parasimpático lo reduce. Como ven, son funciones contrarias, pero que se complementan entre sí. Y no solamente en estos órganos, en varios órganos más. Y también, como vemos, el simpático se encarga también de regular las respuestas en caso de huida ante una situación de peligro. Hablemos un poquito del sistema nervioso somático, que es aquel que son movimientos o acciones voluntarias. Está formado por dos tipos de nervios, los craneales y los espinales. El nombre lo dice todo. Los craneales obviamente se encuentran dentro del cráneo, surgen del sistema nervioso central, no pasan por lo que es la médula, solamente se ubican hasta la base del cráneo y son básicamente 12 pares de nervios, los cuales se ven ustedes aquí en la imagen, ¿no? Todos estos nervios se encuentran dentro del cráneo y regulan varias funciones: visión, el olfato, el gusto, el movimiento de ciertos músculos. Y los otros tipos de nervios son los nervios espinales. Se llaman así porque provienen de la espina, es decir, de la columna o más específicamente de la médula espinal. Estos tipos de nervios son tres. Son los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Los nervios sensitivos, como el nombre indica, son los encargados de detectar las sensaciones o estímulos que percibe pues, del ambiente, ¿no? O de forma interna. Los nervios motores son los encargados de ejecutar la acción en los diferentes órganos motores, como los músculos. Y los nervios mixtos pues son aquellos que tienen ambas funciones, son tanto sensitivos como motores. Luego de esa breve explicación, tenemos aquí un pequeño material audiovisual para complementar la explicación de la clase, así que vamos a verlo en esta manera. Bien, luego de ese corto video tenemos aquí el taller. Consiste en 8 preguntas cuyas respuestas se encuentran obviamente dentro de la misma clase, así que vamos a desarrollarlas en este momento. Bien, aquí tenemos ya resueltos nuestro taller número 24 con todas las respuestas que han sido proporcionadas por cada uno de ustedes y las mismas se encuentran dentro del material de la clase, así que no hemos traído en ningún otro lugar, solamente de la clase. Tenemos aquí ya y nos quedamos resolviendo este taller mientras yo finalizo esta grabación y nos veremos ya en una nueva ocasión con un tema diferente.